Buenas tardes, jóvenes, señoritas de séptimo básico. Bienvenidos a este encuentro virtual de historia, siendo hoy día 20 de octubre, ya a las 4:03. Gracias por esperar esos minutitos. Como ya les comentaba, lo ideal es iniciar siempre con la mayor cantidad. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, antes de comenzar con eso, comentarles que ya se entregaron las notas, se enviaron las notas de los informes, ya prácticamente la gran mayoría tiene informes, o sea, tiene sus notas por su informe, son muy poquitos los que me quedan pendientes, y en general ya está conversado, ¿ya? Así que, bueno, si hay alguien que no le he hablado y sabe que no me ha entregado el informe y que me lo debe entregar, obviamente aún tiene tiempo hasta el día viernes para hacerlo, ¿ya? Eh, Así que, bueno, entre paréntesis, traté de ser lo más flexible con los informes. Yo sé que estamos en una situación distinta, así que traté de ser lo más flexible, sobre todo con la revisión, ¿ya? Espero que es algo que vayamos mejorando cuando volvamos y podamos trabajarlo de forma más detallada. Pero en general las notas fueron de buenas hacia arriba, ¿ya? Ahora sí, ya entonces hecho ese punto inicial. Bueno, en el caso de Francisca que me lo pregunta, no, Francisca, tú no me lo tienes que entregar porque como te había comentado en el último encuentro, tú como te sumaste ya avanzado este trabajo, obviamente no tienes que hacerlo, ¿ya? Así que tú solamente vas a tener la segunda nota, ¿ya? Acabamos de tener dos notas y tú vas a tener solamente la segunda, ¿ya? Para que no te preocupes, Francisca. Entonces, vamos al tema del día de hoy, que como pueden ver ya en pantalla, eh, es el tema de la civilización romana, ¿ya? ¿Qué recuerdan ustedes que hemos visto o que trabajamos en el último encuentro o en los últimos encuentros, en los últimos dos encuentros? ¿Cuál fue el tema que trabajamos? ¿Se acuerdan? Hagan un poquito de memoria, si me pueden. Ciudades y como la democracia, más o menos, que Ya, había en Roma. a ver, sí, sí la mitad y el resto no es tan así porque efectivamente hablamos del tema como de la estructura de las ciudades y también hablamos de la importancia de la democracia, pero no en Roma, fue en otra cultura que lo habíamos mencionado. ¿Recuerdan cuál fue? ¿Qué cultura? Egipcia. No. ¿Cuál fue qué fue lo que estuvimos hablando? ¿Qué civilización fue la que trabajamos en el último encuentro? Grecia. Ya, muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Creo que fue Benjamín. Em, China. Miren, ahí el compañero, ¿cierto? Hizo el recuerdo entonces para que todos se acuerden. Lo último que trabajamos acá en la asignatura hablamos de Grecia, ¿cierto? De la cultura griega y hablamos de distintos aspectos. Hablamos de las ciudades, de la estructura, acuérdense que se llamaban polis, mencionamos el tema de la importancia de Grecia porque permitió, por ejemplo, el desarrollo de una democracia. Obviamente la democracia no era igual como ahora, pero fue el inicio de este sistema, entre otras cosas. Hablamos de la importancia, por ejemplo, de su ubicación geográfica, eh, fueron algunos de los temas que tocamos, ¿ya? Entonces, muy ligado, no es lo mismo, ya muy ligado a Grecia está Roma, ¿ya? Son culturas que tienen varias similitudes, pero a la vez también obviamente diferencias. Entonces, una vez que ya hemos visto Grecia, vamos hoy día con Roma o la civilización romana, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Relacionar las principales características de esta civilización. Ese es nuestro objetivo. ¿Ok? Previo entonces a otras cosas, comencemos con esto, que es ustedes se pueden dar cuenta, es una línea de tiempo donde aparecen como los principales hechos. Ya por eso dice temporalidad o línea de tiempo, donde vamos a marcar ciertas cosas. Por ejemplo, se entiende que para comenzar a hablar de Roma, ¿cierto? Su historia inicia el 753 a.C. con la fundación de la ciudad, ¿ya? Ojo, no es solo la ciudad, yo creo que si yo les pregunto a ustedes hoy día qué entienden por Roma, la mayoría pensaría tal vez, claro, una ciudad, sí, efectivamente una ciudad, pero no es solo una ciudad, sino que después esta ciudad, en su momento, en esta época, comienza a ser una cultura, ¿ya? O es una ciudad, pero también
con mucho avance. Ese es el primer hecho importante, ya que lo voy a subrayar acá. Entonces, 753 antes de Cristo, la fundación de Roma. Después, si avanzamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que en 509 antes de Cristo, es decir, aproximadamente 200 años después, en Roma, ya en esta cultura se termina, abolición significa terminar algo, ya que se acaba algo, se termina la monarquía y da inicio a la república, ¿ya? Entonces, en Roma, en el año 509 a.C., se termina este sistema que se llamaba monarquía y se inicia un sistema que se llama república. Un concepto que es interesante porque ustedes me imagino que saben que nosotros somos la República de Chile, ¿cierto? Ese concepto de república viene y tiene sus orígenes en esta cultura. Eso es en 509 a.C. Después, seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que más de 400 años después, o sea, casi 500 años después, que duró la República, porque la República comienza en el 509, vamos al 27 a.C., y allí se finaliza esto de República, y comienza esto del Imperio Romano. Yo creo que también ese concepto de Imperio Romano lo han escuchado muchas veces. Lo habrán escuchado en películas, lo pueden haber leído en algún texto. Es un concepto muy conocido, ¿ya? Porque es en general eso, la etapa es una de las etapas más conocidas de Roma, el Imperio Romano. Y el imperio entonces inicia el 27 a.C. para ir finalizando el 476 después de Cristo. O sea, también dura más de 400 años el llamado Imperio Romano. Son etapas estas, ¿ya? Hemos marcado aquí como las tres o cuatro grandes etapas, si así quisiéramos llamar. En 476 después de Cristo se entiende como la caída del Imperio Romano. Ahí finaliza el Imperio Romano. Y en ese momento histórico, a partir de ese hecho, comienza lo que después ustedes van a ver, que lo vamos a ver en otro momento, la Edad Media, que también yo creo que lo han escuchado. Entonces, para resumir, chiquillos, aquí 753 a.C. se funda Roma, después en el 509 a.C. Se acaba con la monarquía y se inicia la república, después vamos con el 27 a.C., se finaliza la república e inicia el imperio, y el 476, hasta ese año dura el imperio y el imperio es derrotado. Ya, me parecía importante comenzar explicando eso, para que ustedes se ubiquen temporalmente. Ya estamos hablando desde el 753 antes de Cristo. Antes de mostrarles lo que había cambiado, les pregunto, ¿ustedes tienen alguna idea? Bueno, voy a hacer una pregunta muy básica, pero que no quiero que pasarla por alto, porque puede ser que alguien no lo sepa y podría entenderse. Cuando hablamos de Roma, actualmente, lo vamos a ver en el mapa, pero actualmente, ¿a qué país nos estamos refiriendo? Si alguien me lo puede escribir o decir. Italia. Ya, muy bien, muy bien. Creo, no sé quién fue porque no lo podía ver, pero efectivamente fue o es Italia, ya, para que todos se puedan ubicar. Ahora que saben que Roma obviamente pertenece a lo que actualmente es Italia, otra pregunta. ¿Saben o tienen alguna idea de geográficamente qué habrá sido importante para los romanos? ¿Habrá existido? Por ejemplo, para los griegos era el mar Mediterráneo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que el mar Mediterráneo era súper importante para los griegos. ¿Cuál habrá sido para los romanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá sido el mismo? ¿Habrá sido otro? Si pueden escribir ahí su respuesta a alguien o, o decirlo, lo que crean, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. ¿Otro? Ya, a ver, por ahí alguien cree que es otro, que no es el mar Mediterráneo. Y aquí veo una respuesta más. A ver, por ejemplo, Alondra dice el Coliseo. A ver, Alondra, efectivamente el Coliseo es una de las estructuras, o está dentro de la arquitectura romana, y obviamente fue importante, pero no fue importante geográficamente, ya, porque eso es otra cosa, pero sí fue importante. Vamos a la respuesta. Miren, aquí ustedes están observando, obviamente, el mapa de lo que actualmente sería Italia,
¿ya? Acuérdense que Italia muchas veces o sea, pues si ustedes se dan cuenta, tiene forma de una bota, ¿ya? También se le llama así la bota italiana, ¿ya? Eh, donde, por supuesto, en esta zona está ubicada Roma, ¿ya? Y a la pregunta que hacíamos recién respecto a cuál era o qué lugar tenía importancia geográfica, vamos al, la Vale lo comentaba ahí, efectivamente, el mar Mediterráneo es importante también para los romanos, ¿ya? Así como dijimos que el mar Mediterráneo fue importante para los griegos, también fue muy importante para los romanos, y ustedes lo están viendo allí. ¿Por qué razones? Miren, primero, porque les permitía expandir su cultura, tradiciones, y les permitía transmitir o obviamente expandir su poder. Los romanos, a diferencia de los griegos, eh, sí se destacaron por invadir otros territorios, ¿ya? O sea, los romanos no solamente se quedaron aquí en Italia, sino que se expandieron por distintas zonas tanto de Europa, de África y de Asia. Entonces, por lo mismo, para ellos el mar Mediterráneo sí fue muy importante, ¿ya? Porque les permitía expandirse en todo ese sentido, ¿ya? Así que no olvidarse, anótenlo en alguna parte, si están anotando en un cuadernito, el mar Mediterráneo, muy importante para los romanos. Algunas características geográficas de los romanos o de Roma en general como cultura. Un relieve montañoso, muchos ríos, ¿ya? Que obviamente conectaban a los pueblos que estaban dentro de este lugar. En términos climáticos, tenían un clima más bien, obviamente, mediterráneo, donde se destaca, por ejemplo, en términos de agricultura, los cereales, frutas, hortalizas, entre otras cosas, ¿ya? Además de poseer eh, distintos yacimientos del material que vemos acá: hierro, cobre, plomo y bronce, ¿ya? Entonces, resumen, mar Mediterráneo, muy importante para los romanos, para los italianos, características geográficas bastante montañosas, hartos ríos y el desarrollo de la agricultura. Hemos mencionado en todas las culturas y las civilizaciones que la agricultura fue muy importante, muy relevante. ¿Se acuerdan que dijimos que habían 3 etapas al inicio? O sea, 4 dijimos. La fundación primero, ¿cierto? Ya vamos a ver también algo sobre la fundación. Después dijimos que había un periodo de monarquía, un periodo de república y un periodo de imperio. De hecho, anótenlo en alguna parte, por favor, si es que están anotando ahí. 3 etapas coloqué: monarquía, república e imperio. Esas son las 3 etapas que tiene Roma o la civilización romana, ¿ya? Entonces nosotros, por un tema, no vamos a ver la monarquía, no vamos a profundizar tanto en esto, sino que nos vamos a quedar con las siguientes 2 etapas, que es la República Romana y que es el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, lo primero que están viendo acá es lo relacionado a la República Romana. Les voy a pedir a algunos de ustedes, por favor, que me ayude con la lectura del primer cuadrito, donde dice República. Benjamín, si me puedes ayudar, Benjamín Pino, por favor. Sí, por supuesto, claro. El primer cuadrito. Sí. República. Forma de gobierno basada en la presencia de varias instituciones, la separación de poderes públicos y la existencia de mecanismos de control del poder político. Ok, Benjamín, muchas gracias. Bueno, allí su compañero entonces da la definición, acababa de leer la definición de lo que se entiende por república y de cómo era la república en este instante en Roma. Una forma de gobierno, mire, eso es importante. Existen muchas formas de gobierno y han existido a través de la historia muchas formas de gobierno, ¿ya? Pero en este caso, la república es una de ellas y la república se aplicó en Roma, donde ¿cuáles son los aspectos más destacables? Presencia de varias instituciones, separación de los poderes públicos, entre otras, ¿ya? No es lo mismo que una monarquía. En una monarquía, ya lo vamos a trabajar en algún momento, pero en una monarquía ustedes sabrán que hay un rey que es el que no es elegido o electo por las personas, sino que simplemente está allí. Pero acá en Roma se aplican otras cosas que tienen que ver con la distribución del poder, ¿ya?
Hay clases sociales, claro que hay clases sociales y también lo vamos a mencionar en un instante. Algunas cosas importantes para entender esto de la República Romana. Pasó de ser una monarquía a una república, como mencionamos delante, en el año 509 a.C. Era una monarquía, habían reyes, pero después se acabó la monarquía y comienza la república en este año, 509 a.C. Miren, recién les dije que hay clases sociales o grupos sociales. En este caso, los grupos sociales o el grupo social más importante en la República Romana es el grupo social de los patricios, ¿ya? ¿Qué son los patricios? No eran personas que tenían este nombre, sino más bien eh, se le denominaba de esa forma a la gente que tenía harto poder en esta época, ¿ya? O sea, como una clase social alta, los romanos, ellos se encontraban dentro de los patricios. Eran muy pocas personas, tampoco eran demasiadas, ¿ya? Su sistema debió reformarse por las presiones de un grupo denominado plebeyos, ¿ya? Así como estaban los patricios, ¿cierto? Imaginemos esta pirámide social, ya lo voy a mostrar también, pero imaginémosla por ahora, una pirámide social, en la parte más alta estaban los patricios entonces, ¿ya? Después en un segundo escalón encontramos a los plebeyos. Yo creo que ustedes alguna vez han escuchado también ese concepto de ser un plebeyo, que en definitiva un plebeyo se refería a los grupos sociales que, a ver, no eran esclavos, pero no tenían mayores derechos, sino más bien tenían que obedecer de una u otra forma a lo que los patricios iban decidiendo. ¿Cuáles fueron las reformas? Porque los plebeyos eran un grupo más numeroso y comenzó a exigir obviamente cambios, obviamente tuvieron que realizarse ciertos cambios. Por ejemplo, uno de los cambios fue la creación de este código de leyes que también se le conoce como la ley de las 12 tablas, donde comienza, miren, ojo, estamos hablando de la creación de leyes, ¿ya? Que venían a marcar la vida de los romanos en esta época. Aquí está lo que les comentaba recién, ¿cierto? Recién dijimos que habían grupos sociales, aquí en la parte más alta están los patricios, que por ejemplo controlan lo que se llama el Senado y las distintas magistraturas, como los cargos más importantes tenían los patricios. Después tenemos a los plebeyos, que ellos no accedían a estos cargos, ¿ya? No accedían, ¿ya? Pero comenzaron comenzaron a exigir estos cambios para poder tener mayor poder. Y después en una tercera línea estaban los llamados esclavos, que habían de distintos tipos de esclavos, pero en definitiva todos con cosas bastante similares, ¿ya? Aquí hay otro cuadrito que en realidad entrega más detalle. Ustedes saben que pueden tener después la presentación disponible en YouTube o pueden ir sacándole pantallazos ahora a lo que estoy presentando. Así que por eso haré esta tablita. No la vamos a ver tanto en detalle porque me interesa también que avancemos con otras cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí nuevamente salen los patricios, cuáles eran sus derechos, de dónde venían y cuáles eran las actividades que realizaban, ¿ya? Entonces vemos que los patricios eran hombres libres, con derechos civiles, políticos, descendientes de los fundadores de Roma, un grupo social más rico, ¿ya? Y allí vamos después con los plebeyos, los clientes, los libertos y los esclavos, que también podríamos incluir esos grupos sociales. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda o consulta? Hasta acá, todavía... Mister, Dime. ¿qué son los plebeyos? Ya, buena pregunta, lo vuelvo a explicar. Mira, los plebeyos es un grupo de personas que vivían en Roma, pero que no tenían mucho poder, no podían acceder al poder. No eran esclavos, ¿ya? No eran esclavos, pero tampoco era gente que tenía poder, entonces estaban como en el término medio de la pirámide, ¿ya? Un grupo de personas. ¿Alguna otra duda o consulta de lo que hemos estado comentando hasta ahora? ¿No? Ya, entonces vamos a compartir para ir también que sea esto un poco más... Mister, me ¿Sí? toca a mí hacer la disertación. Ángel, es que no hay que realizar ninguna disertación. Acuérdate que yo les pedí que me envíen solamente el Power, ¿ya? Sí, ya te envié. Sí, y por eso, ese ya lo revisé y ya tienes tu nota, ¿ya? Como les estaba comentando, entonces, vamos ahora con un video que nos va a ir contando también un poquito más de lo que es la historia de Roma, ¿ya? Así que prestemos atención, vayamos escuchando.
Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice, todos los caminos conducen a Roma. Pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental. Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? Aquiles y Héctor. Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Ah, me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. La República. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo.
A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. Mamma mía. Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No. Fotos no. Fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César y con él Roma dio inicio a su época más gloriosa. El Imperio Romano. Ok, entonces aquí escuchamos algunas cosas, por ejemplo, fuimos a esto de la llamada fundación de Roma, donde se cuenta esta historia sobre Rómulo y Remo, perdón. Y también escucharon ustedes lo que estábamos comentando delante, ¿cierto? Respecto a la República Romana, ¿ya? Periodo de monarquía, después vino el periodo de república, que existían estos grupos, los patricios, que eran los que estaban en la cima de esta pirámide, después los plebeyos, y después encontramos otros grupos sociales. Son entonces esas algunas de las características más destacadas de Roma y particularmente de la República Romana. Pasemos a la siguiente etapa. Recuerden que dijimos que eran etapas. Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa del llamado Imperio Romano. Volvemos acá a la línea de tiempo, ¿cierto? Acá en la línea de tiempo ustedes ven que, lo vuelvo a marcar para que no se confundan, el 27 a.C. da inicio al Imperio Romano, ¿ya? Hasta aproximadamente el 476 después de Cristo. Entonces veamos ahora algunas de las características más destacables del Imperio Romano. A ver, le voy a pedir a Alondra. Alondra, ayúdame por favor con la lectura de los dos primeros puntos. El Imperio Romano, la administración de la República fue decayendo por la pobreza que llegó a la población, o sea, los campesinos, y dio paso al imperio. Se mantuvieron características, organización burocrática respecto hacia las leyes y su expansión territorial. Ya, muchas gracias, Alondra. Bueno, como ustedes también alcanzaron a apreciar en el video, cierto que habían ciertas etapas, ciertos momentos de la historia de Roma donde los grupos que no tenían demasiadas cosas comenzaban a exigirlo, ¿ya? Y ustedes vieron que la estrategia para ir respondiendo a estos problemas fue la expansión. Y por eso dijimos que los romanos, a diferencia de los griegos, ellos sí se expandieron de forma bastante clara y de forma bastante amplia. Ustedes vieron también en el video, se mostraba el mapa, y todo lo que estaba en rojo en ese mapa fue territorio que los romanos dominaron, que fue un amplio territorio. Por algo se conoce como el imperio, y allí justamente es donde comienza esta etapa del imperio romano, ¿ya? De allí el concepto de imperio, ¿ya? Un imperio, ¿ustedes qué se imaginan con un imperio? Obviamente algo grande, algo gigantesco, y efectivamente el imperio romano así lo fue, porque se expandió mucho. Algunos de sus gobernantes, o sea, hubo varios, ya, por ejemplo, Octavio o Augusto fue uno de los reconocidos, pero también hay otros como Julio César, que también se estaba mencionando, ¿ya? Hay muchas cosas conocidas, muchas cosas conocidas de los romanos, tanto de todas las etapas, pero particularmente de la República y del Imperio, ¿ya? Por ejemplo, respecto a la arquitectura, ahí están los famosos acueductos romanos, ya que servían para transportar el agua por la ciudad o por las ciudades, ya. El Coliseo romano, que por ejemplo alguien lo mencionaba delante, que también está dentro de las estructuras más conocidas, ya. A todo este proceso de expansión de las distintas cosas de los romanos se le llamó romanización, ¿ya? ¿A qué se refería esto? Bueno, con la romanización se refiere a la expansión de la cultura romana. Esta cultura
se expandía, obviamente, si ellos se expandían hacia otros lugares, llevaban lo que habían aprendido hacia estos lugares. Y a la vez en esos lugares también aprendían cosas. Entonces, todo eso se iba dispersando por los territorios conquistados. Como segundo punto acá, dice en su apogeo, es decir, en su momento como de máxima gloria, de máximo esplendor, buscó integrar a todos los pueblos del imperio, ya en términos económicos, culturales, y a ellos los llamaba civilizados, ¿ya? También, por ejemplo, algunas cosas importantes y que en definitiva ustedes lo van a tener que investigar o van a tener que realizar, por ejemplo, la difusión del latín es uno de los aportes en este sentido de los romanos. No es que ellos lo hayan querido hacer necesariamente pensando en el futuro, pero lo hacían, ¿ya? Y eso significó que eso fue un aporte para todos en definitiva. No sé si ustedes lo saben, pero del latín vienen muchas otras lenguas, entre ellas el castellano, que puede derivar también obviamente en el español. El derecho romano, o las leyes también, muchas de las leyes que los romanos crearon en su momento son leyes que hasta el día de hoy son estudiadas y se mantienen en las distintas sociedades. Construcción de caminos, bueno, ahí ustedes escuchaban esta referencia a todos los caminos que llevan a Roma. Construcción de distintos centros urbanos o ciudades, son algunas de las características más destacadas entonces del Imperio Romano. Y también una de las cosas mayormente destacadas es la expansión del cristianismo. No sé si ustedes lo saben, pero bueno, todo lo que estamos aquí estudiando son cosas que ocurrieron previo a la conquista española. La conquista española vino muchos años después, en 1492. Pero los romanos son en definitiva los que expanden de forma clara el cristianismo hacia distintos lugares de Europa, por ejemplo, a lo que sería después España, ¿ya? Entonces, por algo los españoles los romanos adquirieron el cristianismo, después los españoles, que fueron de una otra forma dominados o influenciados por los romanos, adquirieron el cristianismo, y cuando los españoles llegaron hacia América, obviamente acá en América también se adoptó este tema. Entonces tenemos una directa relación con Roma, ¿ya? Ya esto es lo último, después vamos a ir finalizando con el video también. Comentarles que los romanos eran politeístas como la parte importante de las civilizaciones, pero en el siglo III aproximadamente, es decir, en el año 300, comenzaron a adherirse al cristianismo, ¿ya? Específicamente en el año 313, un emperador, recuerden que aquí estaban los emperadores, llamado Constantino, declaró la libertad de culto. Y en el año 380 otro emperador llamado Teodosio dijo que el cristianismo era la religión oficial de los romanos, ¿ya? Entonces el cristianismo, nuestra religión, tiene una directa historia con lo que estamos estudiando ahora, ¿ya? Vamos a complementar lo que estamos comentando ahora con este videíto que obviamente también nos va ilustrando de forma más clara lo que estamos conversando. Así que comparto nuevamente y escuchamos con atención. Julio César provenía de una familia patricia y quería mejorar las condiciones de los plebeyos. A muchos senadores no les gustó nada esta idea y organizaron una conspiración. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado a cuchillazos al pie de las escalinatas frente al Senado. Oigan, eso dolió. Su muerte generó una conmoción popular y nuevas revueltas, hasta que finalmente Augusto, un hijo adoptivo de Julio César, se convirtió en el primer emperador romano. Augusto se encargó de terminar con un siglo de guerras civiles y dio a Roma una era de paz, bonanza y grandeza imperial. Los romanos nunca se conformaron con el territorio que tenían. Siempre querían más y más y más. Esta ambición se pudo llevar a cabo solo gracias a la formación del ejército más poderoso del mundo. Para ello, tomaron el ejemplo de Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. ¿Recuerdan? Sí, así fue. Sus soldados empleaban la famosa formación tortuga que le había dado tan buenos resultados a Alejandro. ¡Formación tortuga! ¡Hip, hip, hip!
Además, detrás de las legiones venían las máquinas de asalto que podían llenar los cielos con nubes de flechas con puntas de fuego y también las catapultas que podían lanzar piedras de hasta 20 kilos o enormes bolas de fuego. En los primeros tiempos del imperio, Roma conquistó desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde Inglaterra hasta el desierto del Sahara. ¡Uf! Y eso no fue todo. Los romanos siguieron conquistando y anexando territorio a su imperio durante siglos. La mayor extensión de este imperio se alcanzó en el siglo II después de Cristo durante el gobierno de los emperadores Claudio y Trajano. Pan y circo. A pesar de las conquistas y de la acumulación de poder y riquezas para Roma, las tensiones entre patricios y los plebeyos eran continuas. Así que los emperadores buscaron una forma de mantener entretenido a su pueblo. Estos fueron los espectáculos en el circo romano. El pueblo romano adoraba juntarse para ver las carreras de cuadrigas, combates navales y sangrientos combates en la arena. Toros, leones y rinocerontes eran llevados para que se enfrentaran entre sí o para sucumbir bajo el filo de la espada de algún gladiador. El público queda fascinado por las matanzas, especialmente si son entre gladiadores. Pero ¿quiénes eran estos hombres que se sometían a estas pruebas mortales con el solo fin de entretener al pueblo? Generalmente eran prisioneros de guerra o delincuentes que habían sido convertidos en esclavos. Cuando un gladiador caía herido, el emperador interrogaba al público que, enardecido, respondía si merecía vivir o ser ejecutado. Los gladiadores que salían victoriosos en muchos combates generaban fervor entre la multitud, convirtiéndose en ídolos. Ellos serían liberados de la esclavitud y gozarían de la fama y la gloria el resto de sus vidas. La familia. El núcleo de la sociedad romana era la familia. Las familias ricas eran los sucesores de los primeros habitantes de la ciudad. Deme el micrófono. Toda familia patricia tenía su pater familias. Este tenía autoridad máxima en los asuntos del hogar. Era tanto el sacerdote como el juez de los conflictos entre parientes. Lo que dijo el señor era cierto. Todo dependía de él. No solo los hijos y parientes, sino también todos los que vivían bajo su autoridad, incluidos los criados y los esclavos. Por supuesto, lo mejor era ser respetuoso y obediente con el pater familias, porque tenía tanto poder que la ley lo autorizaba a disponer de la vida, la venta y la muerte de cualquier miembro de la familia. ¿Qué has dicho? No, nada. Cada mañana, luego de vestirse con su túnica y desayunar, un noble romano partía rumbo al foro, que era el centro administrativo de la ciudad. Allí se ponía al tanto de las novedades, conversaba con sus pares y se dedicaba a los negocios. Luego de un almuerzo ligero y una buena siesta, el pater familias se dirigía a los baños públicos para darse relajantes inmersiones en agua caliente y vapor, ya que los romanos utilizaban ingeniosos sistemas de calderas para calefaccionar el agua. Además, sabían muy bien cómo hacer llegar el agua hasta el centro de las ciudades, construyendo larguísimos acueductos desde los manantiales y los lagos. Las normas. La ley era algo muy serio en Roma, porque cualquiera que las quebrantara podía perder las posesiones o la vida. Pero, ¿cómo saber qué se podía hacer si las leyes se modificaban todo el tiempo bajo los caprichos de los patricios? Bueno, aquí la solución. Los plebeyos exigieron que se establezca un código en el que se graben todas las leyes y sus respectivas modificaciones. Este código de normas es lo que hoy se conoce como el derecho romano. En la actualidad, todos los países del mundo toman como base al derecho romano antes de proclamar una ley. En Roma había normas para casi todos los aspectos de la vida. Normas para comprar y vender, normas para transitar o navegar, normas para casarse. Muchas. Los romanos también comprendieron que para manejar un imperio habitado por poblaciones tan diferentes era necesaria una lengua común. Así se expandió el uso del latín. Gracias al desarrollo de esta lengua, los romanos pudieron expresar muchas ideas sofisticadas. Así es, mis queridos amigos. No todos los idiomas tienen la misma posibilidad de expresar pensamientos. Había pueblos que usaban las mismas palabras para significar muchas cosas diferentes.
Todos esos pueblos de lenguas primitivas eran llamados bárbaros, ya que lo único que los romanos lograban comprender era un constante bla, 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 bla. Oye, no entiendo nada. Para los romanos, dominar el idioma latino era sinónimo de ser una persona civilizada. Del latín derivan un montón de idiomas que hoy conocemos, como por ejemplo el castellano, Buen día. el francés, Bonjour. el portugués, Buen día. el rumano Buna. y por supuesto el italiano. ¡Ci vediamo, caro mío! El final del imperio. Bien, entonces también sumábamos algunos otros datos y en realidad complementábamos complementaba lo que estábamos conversando. Como cuáles, por ejemplo, nuevamente se mencionaba la importancia o la existencia de estos grupos sociales, dentro de los cuales, repito, una vez más, el más destacado del grupo social era los patricios, ya, quienes eran los que tenían mayor poder. Ustedes vieron también la importancia de la difusión del latín, por ejemplo, como idioma, que dio origen a otras lenguas. La importancia, por ejemplo, de las leyes o normas que se crearon en esta cultura, y obviamente la importancia de la expansión territorial. Y vieron que para expandirse territorialmente ellos tuvieron o desarrollaron un ejército muy conocido. De hecho, por ejemplo, si ustedes eh, buscan, o de hecho lo van a tener que hacer, pero en otro momento, por ejemplo, ejército romano, van a ver como esto típico que uno asocia a un ejército antiguo, ¿ya? Esta especie de casco, esta especie de armadura, ¿cierto? Se desarrolló en este instante en Roma, ¿ya? Entonces, para ir resumiendo, chiquillos, ¿qué es lo que trabajamos el día de hoy? Hoy día fue más bien expositivo. Ya la próxima clase vamos a realizar un trabajo en grupo, pero allí lo voy a explicar en su momento. Va a ser un trabajo sin nota, pero igual lo vamos a hacer. ¿Qué fue lo que trabajamos hoy día? Obviamente, Roma. Hablamos de su ubicación geográfica en Italia, ¿cierto? Hablamos de algunas características geográficas, como la importancia del mar Mediterráneo. Dijimos que tenía distintas etapas, su fundación, la monarquía. Hablamos principalmente de la República y del Imperio Romano. Mencionamos algunas cosas importantes, como por ejemplo la existencia de estos grupos sociales que mencionamos y que vimos: los patricios, los plebeyos, los esclavos. Y también obviamente todo eso lo fuimos complementando con información extra que nos mencionó este video. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente ver cómo finalizó el Imperio Romano y cómo en definitiva se acabó la historia de Roma antigua, y eso lo vamos a dejar para el inicio de la siguiente clase, y donde allí también voy a explicar el trabajo que hay que realizar. No sé si hay alguna consulta o duda, chicos, de todo lo que hemos trabajado entonces el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? No, parece que no hay nada, nadie dice nada. Así que asumo que está todo claro. Ya, nos vemos entonces dentro de 2 semanas más, chiquillos, y como les digo, allí vamos a realizar un trabajo en relación a este mismo tema que hemos estado viendo el día de hoy. Que estén muy bien, cuídense y nos encontramos próximamente. Adiós. Chau, chau.